Hola de nuevo, vamos con el segundo vídeo, ¿vale? Oraciones activas, pasivas y pasivas reflejas y el complemento agente. Esto no lo comenté el otro día en clase, ¿vale? Toda oración tiene un agente, no solo las pasivas, porque el complemento agente yo lo puedo analizar desde dos puntos de vista. Lo puedo analizar desde el punto de vista sintáctico, y va a ser la parte de la oración que indica quién realiza la acción en una oración que tenga el verbo en voz pasiva. Pero desde el punto de vista semántico, del significado, son categorías lógicas, las de agente, destinatario, beneficiario, que van a estar siempre presentes en toda oración, pero se suelen estudiar separadas de la sintaxis para no liar, ¿vale? Entonces, precisamente para eso, para no liar, vamos a reservar el concepto de complemento agente a esa función específica de las oraciones pasivas. ¿Por qué hay todas estas oraciones, tipos de oraciones? ¿Vale? Aunque no haya que decir ya en el mundo de bachillerato, en selectividad, aquello de oración activa, enunciativa, afirmativa, no sé qué, no sé cuán, transitiva, no sé qué, eso nunca, ¿vale? Eso es asqueroso, eso es una mierda pinchar un palo, ¿vale? Eso no hay que hacerlo en bachillerato. Bueno, pues tenemos estos tipos de oraciones, activas, pasivas y pasivas reflejas, porque yo puedo decir lo mismo utilizando diferentes estructuras, ¿vale? Si yo digo María despertó a los niños, el ejemplo que hay en la página 5, estoy diciendo una acción, exponiendo una acción con una voz activa, pero puedo pasarla pasiva y significar la misma cosa, el mismo hecho de la realidad extralingüística. Los niños fueron despertados por María, ¿vale? ¿Hay diferencias sintácticas? Por supuesto. ¿Hay diferencias de significado? No. ¿Hay diferencias de intención? Sí, que tienen que ver con la pragmática, es decir, con cómo usamos el lenguaje para hacer cosas, conseguir cosas desde el punto de vista pragmático, es decir, en la enunciación, cuando utilizo el lenguaje para comunicarme. Generalmente, si yo digo no he visto a tu padre, ¿vale? Es más neutro que decir a tu padre no lo he visto hoy, a lo mejor he visto a otra persona y estoy marcándolo así, poniendo a tu padre delante. O fijaos cómo lo normal en el lenguaje es omitir el sujeto cuando es un pronombre personal, sobre todo si es un yo, y digo no sé nada, ¿vale? Pero si digo yo no sé nada, estoy diciendo yo no sé nada, estos que hay aquí alrededor pues ellos sabrán, me estoy quitando el muerto de encima. Y de esa comunicación, de esos detalles que tenemos por el orden de las palabras, la entonación, etcétera, etcétera, se ocupa la pragmática. En sintaxis, en la oración activa, el sujeto realiza la acción y en la oración pasiva, en las oraciones pasivas, el sujeto recibe, ¿vale?, la acción. Por eso tengo el concepto de complemento agente. La pasiva, a secas, en realidad es una pasiva perifrástica, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo un núcleo verbal, un núcleo del predicado, el verbo está formado por más de una palabra. Una forma del verbo ser y el participio del verbo que estoy conjugando. Entonces, si yo digo, el ladrón fue detenido por la policía, pues yo tengo un grupo nominal, sujeto, paciente, y un grupo verbal, predicado verbal. Ojo, porque la voz pasiva, todo esto es el verbo. Nunca puedo poner que es un predicado nominal y nunca puedo poner el fue como verbo y detenido como atributo, sino que todo como verbo, ¿vale? Y siempre hace predicado verbal. Así que en una pasiva nunca voy a tener atributo. Predicado verbal con un núcleo del predicado, y esto empieza con preposición, un grupo preposicional que es el complemento agente. La preposición hace de enlace y tiene como término un grupo nominal con policía como núcleo y el artículo como determinante, ¿vale? Esto es a lo que estamos acostumbrados. Esto no tiene ningún problema el analizar oraciones pasivas. El complemento agente empieza con por. Hay algunos casos de complemento agente que empieza con de, ¿vale? Con de. Como es muy querido de sus amigos, ¿vale? Es muy querido de sus amigos, es decir, sus amigos lo quieren mucho. Es muy querido por sus amigos. Son casos un poco arcaicos, usos un poco arcaicos, un complemento agente que está un poco pasado de moda, pero se puede encontrar todavía por ahí, desde luego no en exámenes, ¿vale? Ni de los míos ni de selectividad.
Y no puedo meter ninguna otra preposición, es decir, por para el complemento agente y en esos casos en desuso de. ¿Quiere eso decir que todo lo que empiece con por va a ser un complemento agente? No, porque puede ser con por un complemento circunstancial de lugar, de tiempo, etcétera, etcétera, ¿vale? De causa. Es decir, no hay una única estructura que haga una sola función en sintaxis, no. Una sola función puede estar desempeñada por distintas formas, por cosas que tengan forma distinta. El atributo puede ser un predicado nominal, un grupo nominal, un grupo adjetival o un grupo preposicional y algunos grupos adverbiales. Y no todo lo que es un grupo adjetival tiene por qué ser atributo. Un grupo adjetival puede ser también predicativo, puede estar haciendo otras funciones, ¿vale? No hay una equivalencia estática y permanente entre forma y función. Entonces, el complemento agente, si aparece, empieza con por. Hay otras cosas que empiezan por, que son otras funciones, ¿vale? Pero ya iremos viendo. ¿Qué pasa con la pasiva refleja? La pasiva refleja se caracteriza por lo siguiente. El verbo está en voz activa, ¿vale? Pero el significado que tiene la oración es pasivo, es decir, se puede pasar a pasiva inmediatamente. Tiene un se, que hace la función de MPR, marca de pasiva refleja, y muy importante para distinguirlo de la impersonal con se, tiene sujeto. Pensad en se convocó una manifestación. Fijaos, ¿tiene el verbo en voz activa? Sí. Esto equivale a decir una manifestación fue convocada. Tiene significado pasivo, por lo tanto, sí. ¿Tiene un se? También. ¿Tiene sujeto? Vamos a intentar pasarla a algo a plural a ver qué pasa. Si en vez de una manifestación digo dos manifestaciones, ¿verdad que tendría que decir se convocaron? Pasar el verbo a plural, pues entonces sí que tiene sujeto esta oración. Y en la voz pasiva, si yo dijera en vez de una manifestación fue convocada dos manifestaciones, tendría que también en pasiva poner el verbo en plural. Fueron convocadas. Así que tiene sujeto la oración. Por eso este tipo de oraciones son pasivas reflejas, ¿vale? Son pasivas reflejas. Cuando tengáis un se, tenéis que comprobarlo primero de todo si la oración tiene sujeto y si la podéis pasar a pasiva. Si al hacer el paso a pasiva y al cambiar el número de eso que parece o que tiene pinta de que sea el sujeto, me obliga a cambiar el verbo de número también, es que hay sujeto y por lo tanto no voy a poder marcar esa oración como impersonal con se, ¿vale? Sino como pasiva refleja. Si os fijáis, ¿por qué es tan difícil a veces distinguir de entrada, sin entrenamiento y sin práctica, entre un impersonal con se y una pasiva refleja con se? Porque si os fijáis, sintácticamente la pasiva refleja no es impersonal, tiene sujeto, ¿vale? Que concuerda con el verbo en número y persona. Pero semánticamente la pasiva refleja oculta al sujeto. Si yo digo que se convocó una manifestación en la puerta del instituto, no estoy diciendo quién la ha convocado. Es como si la manifestación se hubiera convocado sola. Cuando sabemos que no es así, una manifestación necesita ser convocada por alguien. Entonces, desde el punto de vista semántico del significado, yo no sé quién es el sujeto. Sintácticamente, estoy diciendo que la manifestación es el sujeto porque es, desde el punto de vista formal, lo que concuerda con el verbo. Pero es una forma de ocultar al sujeto como se hace en las impersonales del se, porque si yo digo se trabaja, se vive muy bien en San Javier, me refiero a todo el mundo. En general, no especifico una persona en concreto, ¿vale? Bueno, en realidad en la vida es como todo. Vive bien el que tiene pasta, el que no tiene pasta no vive bien en ningún sitio. Pero bueno, son cuestiones de comunismo que están aparte de la sintaxis, ¿vale? Es decir, por eso os cuesta distinguir pasiva refleja con se e impersonal con se. Porque en una pasiva refleja yo percibo que me falta información. Y digo, como me falta información, me falta quien ha convocado a la manifestación. Me falta quien dice los rumores, con el ejemplo que ponía en el otro vídeo. Pues como me falta eso, digo, es impersonal. No, ¿vale? Sintácticamente las pasivas reflejas tienen un sujeto que concuerda con el verbo, ¿vale?
Y este vídeo, que es más corto que el anterior, es el segundo vídeo, ¿vale? Muy cortito, como podéis haber visto, sobre la pasiva refleja y su se. Trabajaremos más adelante cuando veamos las distintas funciones que tiene el se, ¿vale? Pero esto quiero que quede claro y quede un poco aparte como una primera introducción al concepto de pasiva refleja. Voy al siguiente vídeo enseguida.